Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Saludos a nuestra audiencia, ya estamos de vuelta de las vacaciones, inaugurando una nueva temporada en nuestro podcast. Y para comenzar hoy vamos a hablar de los nuevos sistemas electrónicos de Hacienda. Y es que este año los asesores fiscales no han parado, al menos aquí en Vizcaya. Primero vino la campaña de la renta, de la que tuvimos ocasión de hablar, y cuando parecía que se nos venía encima la siguiente batalla, la Hacienda Foral de Vizcaya echó el freno con el sistema TicketBuy, también conocido como Batus, retrasando 2 años la fecha obligatoria. Mucho ruido y pocas nueces, ese sería el título de esta historia, pero hoy la vamos a explorar en detalle. Y para ayudarnos contamos como primer invitado de la temporada a un viejo conocido de este podcast, Íñigo Sendino de la Asociación Eusconet. Bienvenido de nuevo. Hola Borja, encantado de estar aquí. Deberían saber ya los oyentes que siempre que vengo vamos a hablar de movidas informáticas con cierta profundidad. Entonces, preparaos que ese es uno de esos episodios en los que fiscal, no sé, pero informático hay para rato. Y polémico también un rato, ¿no? Uy, no te digo, cuando empecemos a hablar de la renta, eso es otra cosa. Pues sentémonos, preparémonos, ya estamos listos, se acabó la espera, ¡comenzamos! Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basqueló.com. Pues comenzamos este programa, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Esta primera sección que es el glosario, en el que vamos a definir algunas palabras clave para entender mejor este tema y algunas que han sido muy sonadas, muy oídas, pero que creo que la gente todavía pues no conoce muy bien. Por ejemplo, vamos a empezar lo básico. ¿Qué es TicketBuy? Íñigo, cuéntanos. Efectivamente es una de las palabras que durante los próximos años vamos a escuchar mucho en el ámbito fiscal. TicketBuy es un proyecto común de las 3 haciendas forales, de las 3 administraciones forales y del gobierno vasco que persigue implantar obligaciones legales y técnicas para que todas las personas físicas y jurídicas, es decir, también autónomos, utilicen un software de facturación con unos ciertos requisitos y, en definitiva, que informen de sus facturas en tiempo real. Lo que va a permitir a las haciendas forales es llevar un control de los ingresos de las actividades económicas y especialmente de las actividades que tienen como usuario final, como cliente final al consumidor, a la persona de a pie. Y también el conocimiento o la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas. Hemos dicho al principio que esto tiene una transformación informática. Al final los distintos programas de facturación que utilizan las empresas se van a tener que adaptar. Ahí hay un gran asterisco, pero en general se van a tener que adaptar o las empresas con sus formas de hacer las cosas o los programas a esta nueva forma para generar un fichero con esa información de cada una de las facturas para poder enviárselo en tiempo real a Hacienda. Una vez emitida la factura, el consumidor va a poder ver un código QR con una dirección en la que va a poder consultar en la página web de Hacienda toda la información para saber que está bien emitida con todos los conceptos que ve en esa misma factura y con todos los detalles en los sistemas de Hacienda. La informática a su servicio, ¿no? Que decía el eslogan aquel, en este caso el servicio de Hacienda que viene a controlar un poquito mejor lo que hacen las empresas. Efectivamente. Segunda pregunta, entonces, ¿qué es Batus? ¿No es lo mismo? ¿Es otra cosa? ¿Qué es Batus? Batus es un concepto que solo se aplica en Vizcaya. Es una estrategia de control de la tributación de las empresas autónomos que están sujetos a la normativa vizcaína con independencia de su tamaño, ¿vale? En TicketBuy el caso es el mismo, pero la verdad es que las haciendas forales tienen un pequeño margen para regular
cuál es la implantación del proyecto. Batus realmente son 3 partes. Una de ellas, que es el sistema de control de las facturas Ticketbuy, del que ya hemos hablado justo antes. La segunda es el libro registro de operaciones económicas, que esto va a traer un poquito de cola porque hay una parte que ya está implantada, es el modelo 140, los autónomos, las personas físicas sujetas al famoso RETA del que Borja habla alguna vez, están hoy por hoy obligadas a informar en tiempo, anualmente de todas sus operaciones. También quieren hacerlo para las personas jurídicas en un nuevo modelo que se va a crear en algún momento, que se llama el 240. De momento en Vizcaya, ¿vale? De esto profundizaremos un poco más. Y a partir de esos modelos, de Ticketbuy y de esos 2 modelos, la Hacienda Foral de Vizcaya literalmente ponen en su página web, elaborará a las personas jurídicas y a las personas físicas borradores de la declaración de IVA, de sociedades o de renta. Esa parte ya la hemos visto, voy a meter la cuña barra pullita, esa parte ya hemos visto cómo funciona con la renta, que la Hacienda Foral te va a hacer la declaración, pero luego tú tienes que detallar muchas cosas. De momento está todo en pañales, ¿vale? Comentaremos un poquito más adelante los detalles de todo esto. Sí, es un poquito como una red, ¿no?, de información que quiere recibir Hacienda para con eso que no te escapes de las garras del control eso es. de todo lo que haces. Bueno, y para terminar, otra cosa que no es específica de impuestos, pero la hemos mencionado y quizá mucha gente sepa, ¿qué es un código QR? Un código QR se ve ahora mismo en muchísimos sitios, principalmente porque es una forma muy fácil de acceder a una información, tanto en los móviles Android como en iOS. Con la misma cámara del móvil tienes la posibilidad de escanear el código y automáticamente te aparece el enlace y puedes entrar. Digamos que es una evolución del código de barras. El código de barras son barras unidireccionales, el código QR son barras que se cruzan en 2 direcciones, que hacen una matriz y al final hacen un dibujo que se puede identificar de forma fácil, incluso con contrastes bajos, y bueno, tiene una serie de características de diseño que le permiten que sea muy fácilmente identificable. Seguro que lo hemos visto todos, ¿no? Ahora en las cartas de los restaurantes, un cuadrado grande con 3 cuadraditos en las esquinas, que le pasas el móvil por encima, lees la carta, entre otros usos. También ahora lo que se va a meter en las facturas. Eso es, la función del código QR va a ser que tengas un enlace a la web de la Hacienda Foral en concreto y que ahí puedas consultar los detalles de la factura. Ahí es donde va a entrar el código QR. Pues nada, hechas estas 3 definiciones, terminamos nuestra primera sección y nos vamos al debate. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube o Google Podcast. Comenzamos nuestra sección de debate hoy pues para hablar de estos sistemas electrónicos para control por parte de Hacienda de lo que hacen empresarios, autónomos, individuales, societarios. Y la verdad es que tenemos mucho de lo que hablar y muy poco tiempo, lo cual es habitual en nuestro podcast. Vamos a hacer lo primero una definición, un concepto que nos hemos dejado antes, pero que es importante. Hay que explicar cómo funciona el IVA, cómo se declara el IVA, porque a lo mejor hay gente que está pensando, esto es que en cuanto emita una factura ya tengo que pagar el IVA. Pues como esto va a ser inmediato, significa que tengo que tener el dinero en el bolsillo para ingresar todos los días en Hacienda en cuanto presente esto, la factura. Yo creo que por la parte del consumidor está clara, ¿no? El IVA no cambia, tú lo vas a pagar en todos los productos y ya está. Por la parte de las empresas y autónomos, realmente creo interpretar que cambia poco. Es decir, el IVA se presenta... tú me corriges, Borja, yo te cuento mis ideas y tú me corriges. El IVA se presenta trimestralmente. Normalmente los autónomos se quejan bastante de esto. Se presenta trimestralmente y se paga en ese momento. Hay un IVA que es anual, hay otros casos un poquito más así, pero trimestralmente se presenta y se paga. El empresario es o el dueño, digamos, del comercio, es el que paga el IVA de lo que le ha cobrado a todos sus consumidores. Y así es como recauda Hacienda, digamos, ¿no? Sí, más o menos, efectivamente. Todo lo que lleva IVA, tú lo pagas con la factura, el empresario recauda todos los IVAs de todas las facturas que ha cobrado durante un trimestre
y luego hace la cuenta con Hacienda de lo que ha comprado menos lo que ha recibido y al final, pues si le toca pagar, paga. Pero eso no viene Ticketbuy a cambiarlo. Eso se mantiene igual. Es decir, realmente lo que haces con esto es adelantar la información que luego después tendrás que corroborar, verificar, comprobar o darle el visto bueno cuando se acabe el ejercicio, en este caso la parte del ejercicio que es el trimestre, y te toque ver pues cómo te ha salido la cuenta. Así que una de las dudas que a veces ha surgido, ¿no?, con respecto a esto, ¿tengo que pagar el IVA diario? Respuesta, parece que no. O por lo menos no han venido a cambiar eso. No creo que vaya a ser así. Al final lo que quiere Hacienda es un sistema de control, que les digas todos los días lo que has facturado para que llegue el trimestre y les digas, oye, que te pago 800 de IVA, y te digan, oye, que no, que me has dicho durante todo el trimestre que ibas a pagarme 1000. Esto es como lo de hacer los deberes cuando ibas al colegio, ¿no? Que decías, voy a intentar llevarlo todo día a día para que cuando lleguen los exámenes finales no me pille el toro. Pues un poquito de esto es lo que quiere Hacienda, ¿no? Que hagas tus tareas día a día y cuando llegue todo el trimestre ya el examen final lo pases con nota. Más o menos. No es la primera vez que se intenta hacer esto, y de hecho hay ya un sistema implantado, que una de las incógnitas es cómo va a encajar ese sistema con Ticketbuy o con Batus. Vamos a centrarnos un poco en el caso vizcaíno, ¿vale? Principalmente porque es el que más conocemos y es el que ahora mismo está más desarrollado. Pero hay ciertas cosas que son comunes. En este caso no se sabe cómo se va a encajar Batus con el sistema inmediato de información. El sistema inmediato de información es un sistema que utilizan las empresas que están inscritas al REDEME, vamos con más palabrería. El REDEME es el registro de devolución mensual. Simplemente son empresas que o voluntariamente quieren recibir el IVA mensualmente, la diferencia de IVA, digamos, si hay diferencia de IVA, o que facturan más de 6 millones de euros al año, que es el caso más casos muy general. Especiales, muy particulares y no muy numerosos. Y no muy numerosos, eso es verdad. Eso fue, digamos, la primera aproximación que hizo Hacienda a un sistema de información en tiempo real, que es al final de lo que estamos hablando. En el caso del sistema de información inmediata hay unos márgenes, hay unos plazos de presentación, y realmente no es inmediato, es pseudo inmediato. Es decir, no se tiene que informar en el mismo momento que se genera la factura, hay unos márgenes y se puede, digamos, jugar con esos márgenes. Lo cierto es que a Hacienda ese sistema le ha funcionado bien, porque primero lo están manteniendo y segundo están yendo hacia cosas que abarcan a más entidades con sistemas muy similares, que es el informar inmediatamente de ciertos movimientos. También hay que decir varias cosas. Bueno, primero te voy a corregir, es suministro y no sistema inmediato de información. Pero, es lo normal. Y lo más importante eso, que es que cuando entró en vigor hace unos cuantos años, ya trajo de cabeza a las empresas que se tenían que meter ahí, porque lógicamente sus programas de gestión ya o no valían, o había que adaptarlos, o había que pedirles esa funcionalidad, algunos no los tenían, con lo cual, pues... Pero claro, fueron unas poquitas empresas, como estos son casos excepcionales. No es lo mismo pasar del caso excepcional a la norma para todo el mundo. Y esto lo hemos visto con Hacienda, de unos pocos que haciendan la declaración por internet, no pasa nada, y les obligamos ahora a todo el mundo a pasar por el aro, pues se produce un embudo de padre y muy señor mío. Efectivamente, tenemos un precedente muy peligroso, que es la conversión de Rentanet Etxean a la declaración de la renta de 2020. Vizcaya la Hacienda de Vizcaya ya sabe lo que es, y no lo digo yo, lo salió así en los medios de comunicación, darse, digamos, un sonoro palo con el tema de obligar a un colectivo muy grande de personas a hacer algo mediante internet. Estuvimos hablando de aquello y uno de los problemas mayores es que efectivamente no se puede abarcar todos los casos por igual y siempre hay excepciones. Hacienda en un primer momento lo que quiso con la renta fue que todo el mundo pasase por la web, pero la verdad y la realidad es así, que es que no todo el mundo puede pasar por la web por cuestiones técnicas, por cuestiones incluso personales, de capacidad, de educación. Hay un espectro muy grande. Tenemos que tener en cuenta que Ticketbuy también abarca un espectro muy grande de personas. El caso de los autónomos, en un autónomo puede tener una diversidad de características tremenda. Entonces, una cosa es que puedas llevar un negocio y otra cosa es que te lleves bien con los ordenadores.
No, y recordemos que según estadísticas el 90% de las empresas de aquí son pymes, no son ni empresas que facturan 7 millones de euros, ni que van al Redemme, ni que van a nada de esto, sino que son gente que se hace las facturas en su casa con un programa de gestión si tienen suerte, o vete tú a saber si con un Excel. Claro, el hecho es que el proceso de la renta fue un proceso, digamos, no voy a ser muy exagerado. Doloroso. Esa era la palabra que quería evitar, doloroso, porque a la Hacienda de Vizcaya le vino muy mal a nivel de imagen y a muchas personas les supuso un gran esfuerzo por poner en marcha, al final una cosa tan básica que es como su declaración de la renta, que es una cosa que damos por hecho, digamos, todos los años y que muchísimas personas daban por presentada y ya está, y no se preocupaban de más. Digamos que ese es el punto de partida para explicar el caso vizcaíno, en el que estaba previsto que empezase a ser obligatorio, y ya entrando un poquito en las fechas, el 1 de enero de 2022, pero se ha retrasado hasta el 1 de enero de 2024. Hacienda no quiere verse con otra renta cuando todavía la renta está muy fresca. Eso es un hecho así, es tal cual. Ya que hablas de fechas, igual es el momento de decir en qué momento al menos está previsto que entren en vigor en las 3 haciendas vascas este sistema de TicketBuy. En el caso de Guipúzcoa va a ser el 1 de marzo de 2023, pero va a ser una implantación progresiva por sectores desde el 1 de enero de 2022. Entonces lo van a ir adelantando, pero muy poquito a poco, no va a ser para todos de la misma manera. Y Álava todavía no ha especificado un periodo obligatorio, pero han publicado que se hará de forma gradual durante 2022. Entonces, ¿Qué podemos esperar de la implantación gradual? ¿Crees que es un sistema más, más acertado? Es decir, vamos a probar como el sí, ¿no? Con unas poquitas empresas, que el programa funcione, vamos incorporando más a medida que vamos incorporando la capacidad o el programa está, digámoslo así, beta testeado. Sí. Y luego después, pues para adelante. Vizcaya, mientras tanto, es cierto que hasta el 1 de enero de 2024 no es obligatorio, pero se ha sacado de la manga un sistema que es a partir del 1 de enero del 22, te hace un sistema que es voluntario incentivado. Que ellos dicen, venga, te puedes meter y si te metes de anticipado te vamos a dar una serie de beneficios, deducciones, en este caso fiscales. No es que sea gran cosa, para que nos vamos a engañar, pero bueno, si te interesa, o lo peor aún, que es que si ya tenías preparado el sistema pensando que el 1 de enero de 2022 te la iban a meter y te has quedado ahí a medias con el programa pagado o por lo menos encargado, pues al menos te vas a poder decir, bueno, pues mira, me voy a meter aquí que me nos da una piedra y ya lo voy preparando y ya me voy preparando y alguna deducción tendré. Sí, a ver, quizá hemos tenido unos primeros 17 minutos un poco catastrofistas, entonces vamos a intentar poner un poco más de luz. El tema no está tan mal, es decir, por un lado sí que es cierto que hay mucha gente que ya ha obtenido un certificado digital o algo que se parece a un certificado digital a base de la campaña de la renta. Ha sido doloroso, pero esa es la contrapartida buena. Y luego, por otro lado, las 3 administraciones han publicado que van a desarrollar su propio programa, donde sí que es cierto que vas a tener que poner todas las facturas con sus conceptos y va a ser en la práctica un software de gestión de facturas, pero punto número 1 es gratuito y punto número 2 es online. Entonces eso tiene ciertas ventajas. El inconveniente es que dejas todos los huevos en la cesta de Hacienda. Entonces, si Hacienda un día cambia las condiciones de ese programa, te puedes ver un poco expuesto o comprometido, digamos. En el caso de Vizcaya, ese programa se llama Haz tu factura, está en la web batus.eus y es de acceso gratuito. Incluso si alguien personalmente lo quiere probar, se puede entrar con la BAC-Q o con los certificados digitales que tenga y se puede probar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de compromiso. Eso sí, si del programa generas una factura, va a tener un QR y ese QR ya va a estar registrado en Hacienda y registrado al nombre que corresponda. No se sabe hasta qué punto Hacienda va a permitir que hagas pruebas y luego no presentes nada y van a darse por ciegos. Entonces ese es uno de los riesgos, que estás dándole ya la información a Hacienda directamente. La otra opción que hay, que además es iniciativa del gobierno vasco, es eFactur. eFactur es un programa que lo desarrolla Isempe
para facilitar la facturación electrónica principalmente a las administraciones, pero ahora han dado una pequeña vuelta de tuerca para admitir TicketBuy para las 3 administraciones. Es un programa también gratuito y que en este caso se descarga y se instala. La parte buena de eso es que si lo tienes descargado e instalado, aunque desaparezca de internet, lo vas a tener en tu ordenador. También te permite registrar todos los clientes que tú quieras, todos los proveedores que tú quieras. Es un programa de gestión. Es un programa de gestión y solo envías la factura cuando tú realmente quieres emitirla y enviarla. Te da un poquito más de control. Esa parte está muy bien porque hace que este sistema en la práctica sea gratuito y quita una de las barreras, porque la otra opción son lo que Hacienda llama los software garantes, que son los programas que tienen metido en su programación el sistema de TicketBuy. Sí, yo creo que realmente, como crítica de usuario final, el problema que ha habido con esto de TicketBuy en Vizcaya al menos es la incertidumbre de las fechas y de preparar a la gente para una guerra que al final no ha habido que batallar. Y el problema es cuando te has gastado dinero en las armas. Entonces, precisamente esos softwares con garantes y tal de empresas privadas que lógicamente quieren que compre su software, que han hecho una oferta a las empresas en plan de pásate que yo tengo TicketBuy y paga una licencia que por cierto es bastante más cara o más cara de lo que te suele salir, o te preparamos un programa ad hoc porque tu empresa es bastante complicada y no te vale con una licencia de programa normal. Es decir, la inversión hecha hasta ahora, pues puede haber ciertos casos de cabreo generalizado de decir, oye, que yo he llegado hasta aquí, tengo aquí el fusil, el tanque preparado y ¿dónde está la guerra? Que me la han quitado. Sí, esa es una de las cuestiones. También es cierto que hay muchas empresas, digamos desarrolladores de software que se han ido adelantando y que ya para este momento tienen un programa preparado y que puede ser una alternativa para mucha gente, porque igual es un programa especializado, pero por lo menos tenemos una alternativa gratuita. En cualquier caso, en el caso vizcaíno, toda la información, todo lo que hace falta saber sobre Batus, además de lo que comentemos ahora en el consultorio, está en la página web que es www.batus.eus. Pues nada, esperamos haber aclarado un poquito ya con este debate y, como has dicho, vamos a pasar ya a la siguiente sección. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info@basquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @basquelog. Continuamos con Testigo de Encargo, el podcast de Basquelov Abogados. Llega el momento de nuestro consultorio legal, una serie de preguntas que vamos a tratar de responder entre Íñigo y yo. A ver, cuéntame, Íñigo, ¿qué tenemos? Bueno, la primera pregunta creo que nos la ibas a presentar tú, ¿verdad? Ah, sí, la tenemos por aquí, perdona, no la había encontrado. Sí. Soy autónomo y llevo menos de un año con mi actividad, apenas hago más de una factura al mes. ¿Tengo que cumplir con TicketBuy? Sí, es un sistema universal para todo el mundo. O sea, ¿no han establecido exenciones? Igual hay alguna exención muy concreta que quizás si alguien tiene curiosidad puede consultarla con Hacienda, pero en principio es un sistema universal para todo el mundo. No es como lo que hemos comentado del SIC, que hay empresas pequeñas que están excluidas, en este caso no. Todo el mundo tiene que generar las facturas con el código QR y facilitárselo al cliente, por lo tanto tienen que estar informando de sus facturas en TicketBuy de alguna manera. No obstante, recordemos, hemos dicho que la implantación es gradual, así que según el caso tendríamos que mirar en qué momento nos va a llegar, si estamos en Álava o en Guipúzcoa. Eso es. Otro asterisco, cuando hablamos de facturas estamos hablando de facturas como de facturas simplificadas, o sea, en este caso no hay cambios. De hecho se llama TicketBuy porque se va a ver mucho más en los tickets que en las facturas de otro tipo de cosas. Entiendo, pues una buena puntualización. Vale, tenemos otra pregunta que dice: ¿qué necesito para usar Batus? ¿Tengo que comprarme un ordenador nuevo? Lo que hemos comentado antes, en el caso vizcaíno hay un programa web que en la mayoría de los casos va a servir.
eFacture también es un programa que tiene unos requisitos técnicos bastante bajos. Si estamos hablando de un caso de una persona Por aclarar, programa web significa que no tengo que descargarme nada. Es un poco como lo de la renta. Tú entras en la página web, en este caso en batus.eus, le das al botón Haz tu factura y ahí tienes el programa. Y compatible con todos los sistemas operativos, Windows, Mac, Linux, lo que sea. Efectivamente. Y ya si tienes una Mac o una Mac OS todavía más fácil porque no necesitas instalar absolutamente nada. Si tienes un certificado digital, la cuestión puede cambiar. En cualquier caso, si tu ordenador es un ordenador medianamente moderno, hablando de Windows, si tiene Windows 10 y lo tienes al día, no vas a tener ningún problema. En el caso concreto de Batus, hay un cuestionario, un método de consultas fiscales y otro de consultas técnicas. Hay un equipo de consultas técnicas. Entonces también se les puede consultar en concreto cuáles son los requisitos. Pero tanto Haz tu factura de Batus como eFacture son programas que funcionan prácticamente en cualquier ordenador. Te paso los papeles, Íñigo. ¿Qué más preguntas nos han hecho? ¿Qué hago si me he equivocado al hacer una factura? Esta es una buena pregunta. ¿Hay alguna forma de modificarlas? Es decir, ¿puedo borrar una factura de TicketBuy? Pues bueno, el sistema técnico, claro, todavía no lo conocemos porque no se ha implantado, pero imaginémonos, ¿vale? Imaginémonos que el sistema es que al cabo del día, yo que sé, a las 8 de la tarde, todas las facturas que has hecho durante ese día se han mandado. Imaginémonos que ya se ha mandado y como un email enviado, ya está en el aire, no lo puedes rescatar. Entonces, ¿cuál es el sistema legal para cambiar una factura que ya has hecho, que ya has emitido, que ya es definitiva? Hacer otra que se llama factura rectificativa, es decir, haces otra diciendo, oye, que la anterior estaba mal y la envías también. Y de esa forma, pues, se puede hacer el cotejo de datos y, pues, la corrección del error. Ese es el sistema, digamos, legal que entiendo que ahora no quedaría más remedio porque, como digo, ya se ha enviado al cabo del día. Si todavía no, lo que normalmente suelen hacer las empresas cuando se han equivocado es, espérate que todavía me queda tiempo hasta que termine el trimestre. Si no la he mandado todavía, aún la puedo rescatar. La cambio, le doy al cliente la buena, pero técnicamente la forma legal es esa. Claro, ese es un poco el apunte que hacíamos entre Haz tu factura y eFacture, que en eFacture tienes un botón específico que sabes que vas a mandarla a TicketBuy y que eso ya está emitido y que no lo puedes cambiar, y en el programa Haz tu factura hay menos margen, digamos, porque los datos ya los tiene Hacienda en su servidor, en sus sistemas. Y ya por último, ¿qué hago si un cliente no me paga una factura? ¿La puedo cancelar para no pagar el IVA? Pues una vez más tengo que hacer una referencia al sistema legal, porque técnicamente no sé cómo es. Si queremos echar para atrás una factura a efectos de IVA, porque claro, nosotros emitimos una factura, emitimos un IVA, tenemos que, salvo que estemos en un sistema especial, que muy pocas empresas están, pues para no entrar en detalles, no sale muy a cuenta, que es no tengo que pagarla hasta que no me la paguen a mí, de normal, cuando la emites ya la tienes que pagar y si luego no te la pagan es un fastidio porque ese dinero lo has perdido tú en el camino. Entonces, Hacienda te exige que haya una reclamación oficial, es decir, que demuestres que has presentado pues una demanda o un monitorio o algún tipo de procedimiento de reclamación contra tu cliente, o si ese cliente, por ejemplo, pues ha entrado en concurso de acreedores o en quiebra, como se le llama ahora concurso de acreedores para entendernos, pues ya has podido demostrar de esa forma, te puedes quitar el IVA en tu próxima declaración. Ese IVA que pagaste lo puedes recuperar. Es decir, por lo menos tienes que reclamarlo, aunque no lo recibas, por lo menos tienes que reclamarlo para poder pedírselo también a Hacienda. Demuestra que te has movido, básicamente. Muy bien. Pues nada, recordad que si queréis nos podéis hacer llegar también vuestras dudas y preguntas utilizando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Pues aquí concluye una edición más de Testigo de Encargo en nuestro regreso a las ondas. Hoy hemos comentado los planes de Hacienda para gestionar electrónicamente el pago de nuestros impuestos, para tenernos más controlados, pero si te digo la verdad tengo la sensación de que esta no será la última vez que hablemos de ello, así que ya sabes, Íñigo, gracias por venir, pero creo que volverás. Como digo Terminator, yo sí, volveré. Y por supuesto, gracias a nuestros oyentes, ya sabéis que para contactar con nosotros y hacernos llegar vuestras dudas y sugerencias, tenéis nuestra web www.basquelau.com y nuestras redes sociales, donde podéis seguirnos pues para estar al tanto de nuestras novedades. Como para terminar siempre digo, esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.